Hola, hola a todos queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast y muy bienvenidos a un nuevo episodio 77 de esta sexta temporada On Demand o episodio ya 167 del total del acumulativo de Historia en Podcast. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la historia y en esta ocasión un episodio más que especial, porque además de ser muy solicitado por ustedes, ha sido muy pedido en estos últimos días en donde nos encontramos en todo el contexto del desarrollo de los Juegos Olímpicos en París. Entonces, montones de mensajes, ¿no? Que voy recibiendo y me dicen, che, ¿por qué no hablas de los Juegos Olímpicos? Bueno, perfecto. Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos y espero que ustedes desde el otro lado, si les gusta este episodio, ayuden también a viralizarlo, digamos, ¿no? Que lleguen montones de personas que tengan ganas de conocer la historia de los Juegos Olímpicos. Episodio, como siempre digo, auspiciado por Historia en Podcast Academia, en donde tenemos los mejores cursos de historia para aprender de manera online, ya sea sincrónico o asincrónico, ¿no? Pueden ir sumándose a las clases en vivo, ver los grabados y ahora también sumamos viajes históricos. Nos vamos a recorrer la historia de Italia en el año 2025, sí, febrero de 2025, saldremos para recorrer Milán, Venecia, Florencia y Roma. Un viaje totalmente educativo, un viaje histórico, un viaje cultural al que se pueden sumar accediendo a través de nuestra página web, historiaenpodcast.com.ar. Ahora sí, vamos directamente al episodio de los Juegos Olímpicos. ¿A dónde nos remontamos para entender el origen de los Juegos Olímpicos? Porque, como siempre digo, hay que empezar por el comienzo, ¿no? Bueno, nos tenemos que retrotraer hasta el siglo 8 a.C., allá en la antigua Grecia, en la zona del Peloponeso occidental, ahí en una ciudad sagrada llamada Olimpia, en lo que era en realidad un santuario dedicado a la máxima deidad griega, ¿no? El dios Zeus. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, aparentemente ahí se realizó la primera competición que se van a conocer como olímpica, la primera edición de los Juegos Olímpicos. Transcurría en realidad el año 776 a.C. y durante una de las tantas ceremonias religiosas que se celebraban allí, se va a celebrar también por primera vez una prueba deportiva llamada estadión. Algo así, el estadión como una carrera a pie, ¿no? Una carrera de aproximadamente 190 metros de longitud, 192 metros para ser más exacto. Bueno, ahí va a resultar ganador un muchacho que se llamaba Corebe, y ustedes pueden pensar que bueno, Corebe, un gran atleta, ganador de los primeros Juegos Olímpicos de la historia, 100% dedicado al atletismo, al entrenamiento y qué sé yo. Bueno, no, en realidad el tipo era un cocinero que vivía en la ciudad de Elis o de Élide, como encuentren la traducción por ahí, es exactamente lo mismo, y se coronó como el primer ganador olímpico. Y va a resultar al final que esa primera prueba deportiva en Olimpia, ganada por un cocinero, va a terminar siendo conocida y considerada como la primera edición de los Juegos Olímpicos de la historia, llamados así, en plural, justamente porque se realizaban en Olimpia, aunque en realidad, por más que los llamemos en plural, solamente tenemos ahí en esa primera edición la carrera de estadión, o sea que era el Juego Olímpico, digamos, ¿no? Pero de acá se va a desprender algo muy importante, porque más que una competencia deportiva per se, como los entendemos hoy en día, los Juegos Olímpicos empezaron siendo en realidad una ceremonia religiosa, ¿no? Y desde ahí, el lapso de tiempo de 4 años, durante la ceremonia en honor a Zeus, se comienzan a realizar estos estadiones, estas competiciones de carrera a pie, que por el momento estaban solamente reservados a los hombres griegos, e iniciaban así, señoras y señores, los Juegos Olímpicos. Y acá aparece algo importante, porque no es lo mismo hablar de Juegos Olímpicos que hablar de Olimpiadas. Los Juegos Olímpicos son estos que se realizaban en honor a Zeus en Olimpia. La Olimpiada es el periodo de tiempo que transcurre entre un Juego Olímpico y otro Juego Olímpico. O sea, un periodo de tiempo de 4 años se denominaba Olimpiada. Por lo tanto, no es lo mismo decir las Olimpiadas que los Juegos Olímpicos. Punto interesante ese también como curiosidad en cuanto a este tema. Y así, cada 4 años, entonces, los griegos disfrutaban de esa ceremonia religiosa y también de esa competencia de estadión. Solamente la competencia de estadión. Recién en el año 724,
durante lo que fue el desarrollo de la 14ª Olimpiada, se añadió una segunda prueba llamada Diabolus, en la que en realidad el Diabolus es algo así como 2 carreras de estadión juntos, ¿no? Un ida y vuelta sobre la pista, digamos, de un deporte que ya se venía practicando, como decíamos recién, desde el año 776 a.C., lo cual podemos hablar ya de Juegos Olímpicos en plural, porque tenemos el estadión, 192 metros, y el Diabolus, que es el ida y vuelta de esos 192 metros. Bueno, un éxito total esa segunda competencia, a tal punto que 4 años más tarde, en la siguiente edición de los Juegos Olímpicos, aparece una nueva competición, el Dolichos, una carrera de resistencia de 24 estadiones. Ya la cosa se iba poniendo cada vez más heavy, ¿no? Ya había más actividad, si se quiere, mayor resistencia en cuanto al deporte. Y para el año 708 a.C., los griegos van a introducir una nueva competencia que fue el pentatlón, ya con salto en largo, con pesas en las manos, sumado el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento del disco, el estadión y también la lucha. Ya se coparon los griegos y dijeron, dale, vamos por más, que esto se está poniendo bueno. Empezaron a sumar nuevas pruebas, como por ejemplo el oplitodromos, que era una carrera de 2 estadión, pero con casco y con escudo, ¿sí? Haciendo referencia simbólicamente a ese poderío militar griego. También van a sumar el pugilismo, que podría ser el primer antepasado, el antecesor de lo que hoy conocemos como el boxeo, ¿no? Un juego en donde solo se podía vencer al adversario usando los golpes de puño. Y otro juego que se va a agregar fue el pancracio. Sí, pancracio, suena medio raro, pero fue una competencia muy aclamada en estos Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, una competencia que mezclaba las reglas de la lucha, del pugilismo, permitiendo casi cualquier golpe para vencer al rival, ¿no? Algo así como la lucha libre hoy en día, para que ustedes se den una idea. Parece que les encantaba a los griegos descargar la furia, ¿no? Con estos Juegos Olímpicos. A los tipos les encantaba pegarse piña, no sé, andaban ahí como medios pasados de vuelta, podemos decir, ¿no? Bueno, el último de los juegos que se agregó ahí a finales del siglo 8 a.C., el siglo que vio nacer a los Juegos Olímpicos en Olimpia, fue el de las carreras de caballos y también el de las carreras de aurigas, que son los carros tirados por hasta 4 caballos. Fíjese cómo en el transcurso prácticamente de un siglo, este periodo de Olimpiada de 4 años, las cosas se fueron complejizando, ¿no? Fueron apareciendo más juegos. Pero ¿qué pasaba? Eran eventos, sobre todo estos últimos de carrera de caballos o de aurigas, eran eventos muy costosos. Por lo tanto, empezaron a ser propiedad cada vez más reservada de aquellos grupos más ricos y más poderosos de la Grecia antigua. Pero no eran sonsos los ricachones griegos, porque en los deportes de más riesgo, sobre todo el de la carrera de caballos y de aurigas, generalmente hacían correr a sus esclavos. Los tipos quedaban tranquilitos viendo la competencia desde afuera. Para eso se van a construir, por ejemplo, los hipódromos con cómodos asientos, con gradas para los asistentes. Y ustedes adivinen, digamos, a dónde estaban los amos y los esclavos, ¿no? Los amos claramente en la tribuna viendo el deporte, y los esclavos corriendo el riesgo de estar en la participación directa del juego. Ahora, adivinen también quiénes se llevaban el prestigio, quiénes se llevaban el honor de la victoria. Habrán sido los pobres esclavos que en realidad ponían el cuerpo, y muchas veces lo perdían también en la competencia, o eran los amos que miraban desde afuera. Bueno, más que obvia la respuesta, ¿no? Claramente los amos se llevaban todos los vítores, todo el prestigio de la victoria que estos Juegos Olímpicos proponían. Es más, en esos clamores, ese prestigio de los Juegos Olímpicos, no existían en esos momentos lo que hoy conocemos como el podio, ¿no? No había un primero, un segundo, un tercero. Un amigo mío dice que en realidad no es primero, segundo y tercero, sino que hay ganador, primer perdedor y segundo perdedor, ¿no? Poco competitivo, mi amigo. Pero bueno, más allá de esto, digo, la cuestión es que en esos primeros Juegos Olímpicos solo importaba el primer lugar, solo contaba la victoria. El resto era considerado prácticamente un fracaso. Fíjense lo increíble, ¿no? del contexto. Bueno, ¿qué recibía ese ganador? Recibía simplemente
una corona de ramas de olivo que le permitía el reconocimiento en toda la ciudad, en toda la polis, como se llamaban las antiguas ciudades-estado griegas. Y algunas veces, según algunos registros, se le podía llegar a erigir una estatua en su ciudad, en su polis, que llevara grabado obviamente el nombre del ganador, ¿no? Algo que era más que venerado en la antigua Grecia. Y ya con el correr de los años van a empezar a existir competencias entre esas diferentes ciudades-estados griegas, entre esas polis, por ver quién se llevaba más coronas de olivo. Así como hoy se miden las medallas que cada delegación, que cada país se lleva, bueno, en esos momentos empezaron a competir en realidad las polis. Generalmente había una destacada, que era Esparta, era la que más coronas se llevaba porque tenían una trampa legal, podemos decir, ¿no? Que era su entrenamiento militar, la famosa Agogé, la escuela militar espartana, que desde los 6 los 7 años de edad reclutaban a todos los niños espartanos y los llevaban a aprender, ¿no? Todo lo que era la vida militar, atlética y no sé cuánta cosa. Entonces, al estar puestos desde muy pequeños a ese entrenamiento muy duro, la situación de Esparta era predominante en los Juegos Olímpicos. Igualmente les recuerdo que si ustedes quieren profundizar en el estudio de la Grecia antigua, pueden escuchar los episodios que van desde el 73 hasta el 78, acá de Historia en Podcast, en donde analizamos toda la historia griega. En fin, hay un registro, por ejemplo, del año 696 a.C., en donde un tal Pentacles, ¿sí?, un atleta llamado Pentacles, llega a consagrarse como el primer ateniense en ganar un estadión. O sea que ya las rivalidades entre Atenas y Esparta la podemos rastrear también en estos Juegos Olímpicos. Va a haber un hito importante en el año 632 a.C., cuando por primera vez se incluyen en las Olimpiadas las competiciones para niños, por ejemplo. Pero sin duda, la gran novedad se dio en el año 580 a.C., cuando se celebraron unos juegos especialmente dedicados a las mujeres, juegos llamados Heraia, que se van a celebrar 2 semanas después de los Juegos Olímpicos masculinos y tradicionales, digamos, en los que las mujeres seguían sin poder participar. Y ya la cosa esta de los Juegos Olímpicos se empezó a masificar, cada vez más gente participaba, cada vez ganó mayor popularidad, lo que motivó a que cada ciudad empezara a organizar sus propias competiciones, muchas de las cuales van a terminar formando parte de las mismas Olimpiadas, de los mismos Juegos Olímpicos, podemos decir. Y ya vamos a ver que hay un agrupamiento de juegos muy interesantes, porque resulta que la cuestión es más o menos así. Los Juegos Olímpicos, nacidos en Olimpia, de ahí su nombre, son los que van a llegar hasta nuestros días, son los que tenemos hoy, 2024 en París, ¿no? Pero, por ejemplo, van a surgir también otros juegos, como los Juegos Ístmicos, que se llamaron así porque se desarrollaron en el Istmo de Corinto, que van a estar celebrados esos juegos en honor a Poseidón. También vamos a tener a los Juegos Nemeos, organizados en Nemea, justamente, también en honor a Zeus, igual que los Juegos Olímpicos. Y por otro lado también vamos a encontrar a los Juegos Píticos, que se desarrollaban en Delfos en honor al dios Apolo. Juegos todos estos en los que se van a incluir, por ejemplo, como novedad, las pruebas artísticas, principalmente pruebas musicales, lo cual a los ojos de hoy no deja de ser una extrañeza, ¿no? Imagínate una competencia de tipos tocando la lira y tocando, no sé, Sorba el griego, por ejemplo, ¿no? Bueno, rarísimo. La cuestión es que tanto Juegos Olímpicos como Juegos Ístmicos, como los Nemeos y los Píticos también, fueron las 4 competiciones conocidas como competiciones panhelénicas que se realizaban cada 4 años, periodo de 4 años, como les decía recién, conocido como Olimpiada. Así que ahí hay un término novedoso, ¿no? Esta diferenciación entre Juegos Olímpicos y Olimpiadas. Así fue que estos Juegos panhelénicos se van a convertir en una de las principales atracciones del mundo griego antiguo, atrayendo cada vez a más participantes, volviéndose masivos, volviéndose populares, siempre con los Juegos Olímpicos, ¿sí?, los de Olimpia, los de la ciudad de Olimpia, como la competencia más importante de todas. Ahora, se pueden preguntar ustedes, ¿cómo hacían para enterarse los griegos hace 2500, 2600, 2800 años atrás que tal día, en tal lugar, se iban a celebrar los juegos o estas competiciones, ¿no? Bueno, se enteraban porque en realidad se enviaban emisarios a todas las polis griegas ubicadas sobre las costas del Mediterráneo
para informar esta fecha de la competición, no solamente la fecha, sino el lugar, las pruebas que iban a existir, y se declaraba, esto es increíble, ¿no? Porque se declaraba una especie de tregua sagrada en donde nadie podía guerrear con nadie, ¿sí? Todo se frenaba, incluso la guerra entre ciudades-estados, para la preparación de los atletas para los Juegos Olímpicos. Fíjense cómo de aquel primer cocinero, ¿sí? Como en la primera edición de los Juegos Olímpicos, que ganó la primera carrera de estadión, hasta ya transcurridos un siglo, siglo y medio, 2 siglos, ya se empiezan a profesionalizar los Juegos Olímpicos. Ahí va a ser cuando Esparta empezó a perder un poco el poderío, porque todas las demás ciudades empezaron también a especializarse en la práctica deportiva y atlética, ¿no? Empezaron a poner una fichita en ese sentido. Va a haber un tipo, un tal Milón, que vivía en la zona de la Magna Grecia, lo que hoy es el sur de Italia, en la zona de Crotona, que llegó a ganar más de 30 títulos en los 4 Juegos Olímpicos Panhelénicos, hecho por el cual obtuvo el prestigioso título de Periodoniques, un título que se le daba solamente a aquellos que ganaban los 4 Juegos Olímpicos en el mismo periodo. Vamos a ver que un poquito más adelante esto se va a intentar repetir, y se va a repetir por parte de un emperador romano, nada más y nada menos, pero el primero en lograr el título de Periodoniques fue este tal Milón de Crotona. En el año 472 a.C., siempre estamos hablando, tanta importancia habían ganado los Juegos Olímpicos que se van a reorganizar. Van a cambiar la cantidad de días. Ya la festividad religiosa va a empezar a quedar en segundo plano, y la actividad deportiva, competitiva, va a pasar a ser el centro de la escena. ¿Por qué digo esto? Porque solamente se van a reservar 2 días a las festividades religiosas y 5 días de competiciones. Y en esa reorganización, atención a este dato, se decide construir un enorme templo dedicado a la deidad superior, a la deidad a la cual estaban dedicados los Juegos Olímpicos, que era Zeus. Un templo que tardó casi 12 años en construirse, en el cual se albergaba una estatua del dios Zeus, una estatua de 13 metros de alto, compuesta en oro, en marfil. Templo que es conocido por ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fíjense la importancia que empezaron a recobrar esos Juegos Olímpicos en este contexto de reorganización del año 472 a.C. Casi me olvidaba porque vengo hablando medio rápido. Otro de los grandes ganadores de los Juegos Olímpicos fue nada más y nada menos que el rey Filipo II de Macedonia. Y se preguntarán ustedes por ahí, algún desprevenido de la historia, porque no tienen la obligación de saberlo. ¿Quién fue Filipo II? Bueno, Filipo II, rey de Macedonia, fue nada más y nada menos que el padre de Alejandro Magno. Alejandro Magno, al cual le dedicamos un episodio, el 116, aquí en Historia en Podcast, y que se va a dedicar a expandir su imperio primero, pero va a expandir esa cultura griega por todo el mundo oriental, hecho que va a llevar a que cada nueva ciudad fundada en su honor, fundó más de 70 ciudades Alejandro Magno, esas ciudades que se iban fundando iban a organizar también sus propias competiciones deportivas, llamadas en realidad Isolimpiadas, ¿sí? Que eran estas olimpiadas organizadas por las ciudades fundadas en Oriente por Alejandro Magno. Y con este crecimiento profesional de los Juegos Olímpicos van a ir creciendo también los premios para los ganadores, muchas veces con grandes sumas de productos, por ejemplo, incluso de dinero, pero el mayor honor seguía siendo siempre ganar una simple corona de olivo en un juego panhelénico, ¿sí? En estos 4 que nombraba anteriormente. Y uno puede pensar, bueno, excelente con los griegos, pero ¿qué onda cuando llegaron los romanos a Grecia? Ya que tenemos una etapa nueva, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, aparentemente, además de robarles todas las deidades y de cambiarle los nombres, los romanos van a organizar sus propias competiciones inspiradas en los Juegos Olímpicos, como van a ser, por ejemplo, los Juegos Capitolinos, ¿sí? Una competición inspirada en los Juegos Olímpicos, pero que se realizaban en el Monte Capitolino, allá en la antigua ciudad de Roma. Es más, en el año 80 a.C., año en el que se celebraron los Juegos Olímpicos, todos los atletas griegos fueron convocados a Roma para participar de las competiciones que se iban a realizar ahí, en la ciudad de Roma, a tal punto que el emperador Nerón se dice que en algún momento soñó con convertirse en Periodoniques, ¿sí? Lo que les contaba recién, para lo cual el tipo muy vivo dice, che, no, me parece que estoy un poco excedido de peso, un poco fuera de estado, no voy a llegar a participar en los Juegos Olímpicos en buen estado físico. Entonces, ¿qué hace el tipo? Atrasa 2 años los Juegos Olímpicos, que se debían realizar en el año 65,
para pasarlos al año 67 después de Cristo. O sea, lo demora 2 años Nerón con el objetivo de unir esas 4 competiciones en el mismo año y llega a ganar 7 coronas olímpicas. Fíjense la locura, entre las tantas locuras que tuvo Nerón, el tipo se tomó el atrevimiento por primera vez de modificar la fecha de los Juegos Olímpicos. Pero a medida vamos avanzando en el tiempo y vemos, sobre todo en el tiempo que duró cronológicamente al menos el Imperio Romano, empezamos a ver que el interés por los Juegos Olímpicos empezó a decaer. Algo que antes era símbolo de una unión cultural, religiosa entre las polis griegas, con el pasar del tiempo fue perdiendo ese sentido y fueron siendo cooptados por los romanos. Los juegos van a ser poco a poco tomados en escaso valor, digamos, ¿no? Van a ir siendo dejados de lado al punto de desaparecer. Situación que iba a llegar a su máximo apogeo, digamos, esta desaparición de los Juegos Olímpicos, cuando en el siglo IV el cristianismo se posicionaba como la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, con el emperador Teodosio, por ejemplo, en el año 393 después de Cristo, se van a prohibir todos los rituales, todas las prácticas, todos los cultos paganos. ¿Quiénes van a caer en esa volteada? Nada más y nada menos que los Juegos Olímpicos, los cuales estaban dedicados a una deidad por fuera del cristianismo, que era Zeus. Entonces, los Juegos Olímpicos, después de más de 1000 años de antigüedad y de práctica ininterrumpida, dejaron de existir. Al menos por el momento. Ya veremos qué pasó con el transcurrir de los años. Les recuerdo que si les está gustando este episodio, ustedes pueden colaborar con Historia en Podcast a través de Cafecito app si nos escuchan desde Argentina, a través de PayPal si nos escuchan desde el exterior. Todos los enlaces los encuentran en nuestra página web historiaenpodcast.com.ar, en donde pueden unirse a nuestros cursos, a nuestros viajes históricos que vamos a estar realizando en 2025 a Italia, por ejemplo. Pueden comprar nuestros libros, pueden unirse a nuestro Instagram, Historia en Podcast, y hacernos llegar sus mensajes, sus agradecimientos, sus motivaciones para seguir haciendo esto, sus críticas, todo más que bienvenido, y respondo personalmente cada uno de los mensajes que llegan a nuestra red social. Ahora sí, volviendo, la cuestión es que el sitio del templo de Zeus, ¿sí?, que había sido erigido ahí en Olimpia, como desaparecen los Juegos Olímpicos, va a empezar a ser abandonado, ¿sí? Un templo que va a empezar a ser saqueado, que va a ser destruido por terremotos, por tempestades y por montones de cuestiones climáticas, cayendo en el rincón sombrío del olvido. Va a ser recién en el año 1766, más de 1200 años, 1300 años, estoy sacando la cuenta rápido, cuando Richard Chandler, un arqueólogo inglés, logra localizar el yacimiento de la antigua ciudad de Olimpia, que por esos momentos formaba parte del ya desaparecido, actualmente desaparecido, Imperio Otomano. Y ya con la independencia de Grecia en el siglo XIX, con más descubrimientos relacionados a los Juegos Olímpicos, se comienza a reavivar el interés por reflotarlos, por volverlos a traer a la agenda pública, digamos. Y como uno de los países que más financiaron las investigaciones arqueológicas en Grecia fue Francia, en Francia va a ser el lugar en donde vuelven a prender las ganas de volver a realizar los Juegos Olímpicos. Ahí la llama olímpica, podemos decir, cosa que todavía no existía, ya vamos a ver cuándo empezó a existir, va a prender, va a iniciar, va a arraigarse con mayor ahínco. Fue un francés, Pierre de Coubertin, quien empieza a buscar la forma de materializar su sueño de restablecer los Juegos Olímpicos. ¿Qué hizo don Pedrito de Coubertin? En primera instancia va a organizar en 1894 el primer Congreso Olímpico en la ciudad de París, congreso en el que defendió el amateurismo en el deporte, no podían participar profesionales como regla general de los Juegos Olímpicos, y en el que crea el Comité Olímpico Internacional, en donde él mismo va a ser elegido el presidente para empezar a preparar los Juegos Olímpicos modernos. ¿A qué apuntaba Pierre de Coubertin? Apuntaba a organizar los Juegos Olímpicos modernos en París en el año 1900 en el contexto de lo que era, o en el marco de lo que era, la Exposición Universal que se iba a desarrollar ahí. Las exposiciones universales eran ferias realmente tremendas, enormes, en donde se demostraba todo el poderío que un país había logrado, había podido alcanzar en cada uno de esos periodos. Por ejemplo,
en una exposición universal se crea en París la Torre Eiffel, digamos, que era el souvenir de la muestra y estaba pensado desarmarla a los 2 años, y sin embargo hoy es el símbolo de Francia, ya no solamente de París. Entonces esas exposiciones universales eran más que importantes, y ahí Pierre de Coubertin en el año 1900 dice, che, bueno, mira, tenemos la exposición universal en París en el 1900, qué mejor que reflotar los Juegos Olímpicos modernos en París. Pero al final ni el lugar ni la fecha se van a cumplir según el antojo de Pierre de Coubertin, primero porque se adelantaron 4 años, es decir, los Juegos Olímpicos se van a realizar por primera vez, los Juegos Olímpicos modernos, en el año 1896, y segundo, porque el lugar elegido no fue París, sino que fue la capital griega, en honor justamente a la cuna de la civilización occidental y al lugar de origen de los Juegos Olímpicos antiguos. Estamos hablando de la ciudad de Atenas. Y para tal fin se renueva completamente el famoso estadio panatenaico, por ejemplo, que data del siglo IV a.C., una remodelación y una renovación verdaderamente costosísima que fue lograda solamente, dicen las fuentes, gracias al aporte de George Averov, un rico empresario griego que por esos momentos vivía en la ciudad de Alejandría, que puso toda la papota, todo el dinero para que los Juegos Olímpicos modernos se pudieran desarrollar en Atenas en el año 1896. Y así llegamos, señoras y señores, a los primeros Juegos Olímpicos modernos durante el mes de abril de 1896, Juegos en los que participaron por 10 días solamente 14 países, compitiendo en un total de 43 pruebas deportivas. El ganador era condecorado, ahora sí, por una medalla, pero no una medalla de oro, sino una medalla de plata para el primer lugar, y el segundo con una medalla de cobre y bronce. Un gran cambio respecto a los Juegos Olímpicos antiguos, pero una gran diferencia respecto a los Juegos Olímpicos modernos actuales, digamos, ¿no? Imagínate, pasamos de la corona de olivos a tener ahora en estas Olimpiadas de 1896 una medalla de plata para el primero y de cobre y bronce para el segundo. Otro cambio importante en esos Juegos Olímpicos iba a ser la competición por equipos, cosa que en los Juegos Olímpicos antiguos tampoco sucedía. También va a surgir ahí, como haciendo cierto guiño a la historia griega antigua, la introducción de la carrera de maratón, inspirada en una leyenda según la cual un mensajero llamado Euclides o Filipides, según la fuente que se consulte, en el año 490 a.C., este tipo corrió 40 kilómetros desde Maratón hasta Atenas para avisar que habían ganado una batalla contra los persas. Y según se cuenta, el tipo llegó, corrió los 40 kilómetros, llegó, avisó la buena nueva y cayó muerto de agotamiento. Entonces se introduce en 1896 la maratón, que después en los Juegos Olímpicos de Londres, para que la maratón pasara por frente del palco de la reina, se le terminan agregando esos metros extras a los 40 kilómetros, ¿no? Cosa que termina desembocando en los famosos 42.195 metros que tiene esta competencia, ¿no? Bueno, el primero en ganar esa nueva prueba olímpica fue un griego llamado Spiridion Luis, quien va a recibir montones de premios, entre ellos el prestigio, digamos, de ser declarado nada más y nada menos que héroe nacional, y el prestigio de, escuchen bien esto porque es increíble, tener acceso a un servicio de barbería gratuito de por vida. Tomá, sacá del medio Juegos Olímpicos de París 2024. Eso eran premios. Derecho a barbería gratuito de por vida. Bueno, exitazo total al final de cuentas esos Juegos Olímpicos modernos, esos primeros Juegos Olímpicos modernos de 1896 en Atenas, a tal punto que el rey griego de esos momentos quiso mantener los Juegos Olímpicos en su país, pero el gran motivador de todo esto, que era Pierre de Coubertin, se opuso y mantuvo el plan de llevarlos a París en el año 1900 durante la Exposición Universal. Va a aparecer ahí un problema, ¿sí? Un problema sobre todo para Coubertin. ¿Cuál era ese problema? Resulta que el propio organizador de la Exposición Universal no estaba interesado en la competencia de los Juegos Olímpicos, en la introducción de los Juegos Olímpicos en el marco de la Exposición Universal. Entonces el tipo organiza su propia competición, que va a durar 5 meses y con pruebas de todo tipo, como carreras en auto, tiro con el cañón, carrera en globo aerostático, fútbol, rugby, equitación, remo, golf, waterpolo. O sea, una variedad muy grande. La cuestión es que el Comité Olímpico Internacional tuvo que reconocer ciertas pruebas como pruebas olímpicas, pero
bastante disfrazado todo, a tal punto que muchos competidores no sabían si habían participado en los Juegos Olímpicos o si habían participado en las competiciones deportivas de la Exposición Universal. Se considera una olimpiada, se considera un juego olímpico en realidad, esos de 1900, pero fueron bastante un fracaso grande, digamos, para Pierre de Coubertin. Así que después de ese fracaso en París, Coubertin decide cambiar de continente y se muda con el Comité Olímpico Internacional a Norteamérica, en donde San Luis fue elegida como la sede de los Juegos Olímpicos modernos, por parte obviamente del Comité Olímpico Internacional. Llamativamente, o no tanto, fue la ciudad elegida también para la Exposición Universal de 1904. Fíjense, ¿no? ¿Qué problemas va a haber esta vez? Pasaba que el viaje era muy largo, era costoso, entonces muchos atletas europeos se quedaron sin participar en esta edición y fueron verdaderamente muy pocos los que se unieron. En esos Juegos Olímpicos de San Luis en 1904, por ejemplo, van a aparecer el boxeo y el salto de trampolín también. Gran aparición en estos Juegos Olímpicos, a su vez, fueron las 3 medallas. Ahora sí, el ganador se llevaba la de oro, el segundo la de plata y el tercero la de bronce, igual que en la actualidad. Pero hubo un hecho súper turbio en esos Juegos Olímpicos de Saint Louis en 1904 y escuchen esto porque es verdaderamente increíble. Resulta que se organizaron dentro de esos Juegos Olímpicos unas jornadas antropológicas que no eran más que jornadas deportivas que enfrentaban a indígenas de todo el mundo, ¿sí? En deportes que los propios indígenas no conocían. O sea, los tipos desconocían absolutamente el deporte, el juego que los estaban mandando a jugar. ¿Qué hicieron? Buscaron exponer la inferioridad racial de estos grupos aborígenes. Una verdadera locura que pasó en esa Olimpiada en Saint Louis, año 1904. Así, avanzando en el tiempo, los próximos Juegos Olímpicos, los de 1908, se debían realizar en Roma, pero ¿qué pasó? Hubo una violenta y una catastrófica erupción del Vesubio, entonces Roma dice, no, estamos con problemas acá, tenemos que solucionar primero lo interno y después ver la cuestión de los Juegos Olímpicos, y Londres aparece como la elegida edición, esta en la que iban a participar 22 países, primeros Juegos Olímpicos en los que va a haber un desfile de apertura, por ejemplo, muy parecido también a lo que vivimos en la actualidad. Juegos Olímpicos también en los que se van a sumar el hockey y la motonáutica. Seguimos avanzando. Próximos Juegos Olímpicos se iban a realizar en Estocolmo, en donde participaron 28 naciones, incluso en ramas artísticas también, como en aquellos juegos que comentamos en la antigüedad, ¿no? Ramas artísticas como la literatura, la música y la escultura. Es más, ¿saben quién ganó el concurso de literatura? Nada más y nada menos que el propio Pierre de Coubertin, el presidente del Comité Olímpico Internacional que había participado anónimamente. Bueno, todas las sospechas del caso ahí, ¿no? Pero atentis porque lo que les voy a contar ahora es verdaderamente extraño, loco, fuera de serie diría. Algo que pasó en los Juegos Olímpicos de Estocolmo en el año 1908. Esto sí, me tienen que ayudar a que se haga verdaderamente viral porque es un dato increíble. ¿Qué va a pasar? Resulta que en la competencia de maratón de esos Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1908 va a desaparecer un japonés. Sí, así de la nada. El tipo empezó la carrera y no la terminó y nadie nunca supo dónde había quedado el pobre diablo. Escuchen esto porque viene lo realmente increíble la historia, ¿no? Al tipo lo van a encontrar 50 años después, nada más y nada menos, que en Japón. Una locura. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que el japonés empezó el Juego Olímpico, empezó la maratón en Estocolmo en 1908 y lo encontraron 50 años después en Japón? El mismo corredor cuenta la historia. Dice que él en esos 42 kilómetros estaba súper agotado, súper cansado. Entonces en el trayecto de la competición, algo que no era muy controlado en esos momentos, para en una casa que muy hospitalariamente le dice, che, bueno, sí, vení, no hay problema. Y el tipo le dice, por favor, déjame dormir un ratito porque no doy más. Entonces con el permiso del dueño se echó una siestita, ¿no? Y con la mala fortuna que la siestita se prolongó hasta la mañana siguiente. El tipo se durmió. Claro, imagínate, se murió de vergüenza. Dice, yo no puedo seguir acá, o sea, no me pueden ver después de semejante vergüenza. Agarró el primer buque que había y se volvió a Japón y nunca más nadie supo de él. Recién en el año 1967 va a volver este japonés a Estocolmo para terminar su maratón, la cual la finalizó en el tiempo récord de 54 años, 8 meses, 6 días, 5 horas, 32 minutos y 20 segundos. ¡Pumba! Toma Usain Bolt, digamos, vos que sos el más rápido del mundo, nosotros traemos el japonés más lento de la historia
en maratón, digamos, ¿no? Bueno, cuestión, más allá de esto, los Juegos Olímpicos de Estocolmo fueron un éxito. Se le perdió un japonés nomás, pero un éxito fueron al fin. Los próximos se iban a desarrollar en Berlín en 1916, pero por la Primera Guerra Mundial no se van a lograr desarrollar. Se van a reanudar recién en 1920 en la ciudad de Amberes, en Bélgica, con un contexto desolador, producto de las catástrofes de la Primera Guerra Mundial que todavía eran muy recientes. Es más, la propia Amberes era una ciudad bastante averiada por el contexto de guerra, ¿no? Pero con la novedad de la aparición de la bandera olímpica, la cual fue izada por primera vez en estos Juegos Olímpicos de 1920 en Amberes, diseñada, ¿saben por quién? Un par de opciones. La diseñó Batman, Winnie Pooh o Pierre de Coubertin. Bueno, Pierre de Coubertin no se perdió uno. El tipo organizó los Juegos Olímpicos, fue presidente del Comité Olímpico Internacional, ganó una competición anónimamente y aparte también diseñó la bandera olímpica. Bueno, más allá de la humorada, digo, un tipo verdaderamente comprometido con esos Juegos Olímpicos. Juegos los de Amberes en los que va a aparecer también el hockey sobre hielo, por ejemplo, ¿no? Fíjense cómo vamos sumando deportes. Ahora, Coubertin siguió presionando al Comité Olímpico Internacional para llevar los Juegos Olímpicos a Francia y tratar de levantar ese aplazo de la anterior edición en París en el año 1900, que no se supo si era Juegos de la Exposición Universal o Juegos Olímpicos. Así que en 1924 París fue nuevamente la sede de los Juegos Olímpicos de verano, ¿sí? Porque se habían desarrollado también por primera vez los Juegos Olímpicos de invierno, que se desarrollaron al mismo tiempo en Francia, en la ciudad de Chamonix. Así que ya tenemos ahí una diferenciación entre Juegos Olímpicos de verano y Juegos Olímpicos de invierno. Y tras el éxito de esta edición de 1924 en París, Coubertin se siente satisfecho y renuncia como presidente del Comité Olímpico Internacional, por lo que los próximos Juegos Olímpicos ya no contarían con su presencia al frente del organismo al cual tanto le había aportado, digamos, ¿no? Hoy tenemos Juegos Olímpicos gracias a esa pasión denodada de Pierre de Coubertin por reavivar la pasión olímpica, si se quiere. ¿Qué va a suceder? Con la salida de Pierre de Coubertin, los Juegos Olímpicos empiezan a aceptar a mujeres, porque el tipo estaba medio negado a la apertura hacia el campo femenino, ¿no? Entonces se empiezan a aceptar mujeres en varias disciplinas. Así, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, en 1928, las mujeres fueron las principales protagonistas. Pero no van a ser las únicas, sino que también va a aparecer en estos Juegos Olímpicos de Ámsterdam del 28, de 1928, va a aparecer por primera vez la figura de la llama olímpica que va a fulgurar en cada uno de los estadios. Ya en 1932, los Juegos Olímpicos van a volver a Estados Unidos, pero esta vez a Los Ángeles, pero como consecuencia del crack de 1929, de la crisis de Wall Street, solo iban a participar la mitad de atletas que habían participado en la edición de Ámsterdam, por ejemplo. Los de 1936 son los Juegos Olímpicos que se realizan en Berlín, Juegos Olímpicos que van a ser apropiados completamente por el régimen nazi de Adolf Hitler, usados como elemento de propaganda del régimen, por lo que intentaron ser boicoteados. Por ejemplo, la denominada Olimpiada Popular de Barcelona va a intentar ser, digamos, el contrapeso de los Juegos Olímpicos de Berlín del 36. Pero ¿qué le pasó a esta denominada Olimpiada Popular de Barcelona? Va a ser un evento que finalmente fue cancelado porque en el día de su inauguración iba a estallar al mismo tiempo en España la Guerra Civil Española. Por lo tanto, obviamente, la cancelaron, y los Juegos Olímpicos de Berlín siguieron su curso. Juegos Olímpicos que van a introducir, por ejemplo, el handball, el piragüismo, el básquet, como nuevas disciplinas olímpicas. Los próximos Juegos Olímpicos, los de 1940, iban a ser en Tokio, pero como el país estaba en guerra con China, la competencia se trasladó a Helsinki. Pero de igual manera, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 hicieron imposible su realización. Recién se van a reanudar en el año 1948, en una Londres todavía sufriendo los avatares y las consecuencias de la guerra más catastrófica, digamos, del siglo XX. Consecuencias que estaban visibles por todos lados en esa Londres, ¿no? de 1948. La próxima edición va a ser la de 1952, ahora sí, en Helsinki, que se saca la espina, digamos, ¿no? Y es elegida como ciudad anfitriona de estos Juegos Olímpicos, en los que va a participar por primera vez la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Sí? En un mundo en plena Guerra Fría,
se va a decidir construir ahí en Helsinki 2 villas olímpicas separadas, una para el bloque oriental y otra para el bloque occidental. Fíjense cómo la historia se va mechando con los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, esos Juegos Olímpicos de 1952, entonces en Helsinki, en Finlandia. Ahora, los de 1956 iban a ser los primeros que se realizaban en el hemisferio sur. Era el turno de Australia, en donde la ciudad de Melbourne sería la anfitriona con una rareza muy particular. Resulta que las autoridades australianas siempre fueron muy reticentes a la introducción de animales foráneos, podemos decir, ¿no? Bueno, así que los caballos, por ejemplo, no pudieron entrar a Australia. ¿Qué va a suceder? Digo, hablemos bien, sucedió que las pruebas ecuestres, por ejemplo, se van a tener que realizar en Estocolmo por separado de lo que estaba sucediendo en Melbourne. Los siguientes Juegos Olímpicos, es decir, los Juegos Olímpicos del año 1960, se van a realizar en Roma, siendo los primeros en retransmitirse por televisión en directo para toda Europa, solamente para Europa. Juegos Olímpicos de Roma 1960. Y como dato de color, esos Juegos Olímpicos de Roma de 1960, ahí el maratonista etíope Abebe Bikila ganó la competencia corriendo descalzo. Fue una noticia que dio la vuelta al mundo, digamos, ¿no? El tipo corriendo descalzo la competencia de maratón. Juegos Olímpicos en los que ganó la medalla de oro en boxeo un joven atleta de 18 años conocido como Cassius Clay, quien más tarde sería conocido con el nombre de Muhammad Ali, que tenía por esos momentos una prometedora carrera por delante, y vaya si así ha sido, ¿no? Otra particularidad es que una vez terminada esta edición, la misma ciudad de Roma organiza por primera vez los Juegos Paralímpicos, reservados para aquellas personas, atletas con alguna discapacidad física. O sea que surgen también los Juegos Paralímpicos después de Roma 1960. La próxima edición de los Juegos Olímpicos en 1964 se trasladó por primera vez a Asia. En esta oportunidad a Japón, siendo Tokio la sede de la competencia. Primeros juegos en los que participan los países africanos recientemente independizados, y primeros juegos que se van a retransmitir por televisión, ahora sí ya a todo el mundo. Juegos en los que aparece también el deporte nacional de Japón, el judo. Y al mismo tiempo aparece también el voleibol, que nada tiene que ver con Japón, pero sí el judo, que es el deporte nacional japonés. 1968, siguiente edición, turno de México. En un contexto de revueltas estudiantiles y juveniles en todo el mundo, ¿no? El Mayo francés, por ejemplo. Bueno, México no va a quedar afuera de toda esa oleada de revueltas estudiantiles. Es más, 10 días antes de los Juegos Olímpicos se va a llevar a cabo la denominada Masacre de la Plaza de las Tres Culturas, o Masacre de Tlatelolco, ¿no? Para evitar que las manifestaciones mancharan, así entre comillas, los Juegos Olímpicos. Otra verdadera locura, a la cual ya le vamos a dedicar un episodio particular, tanto al Mayo francés como a la masacre de Tlatelolco. Juegos estos de México en los que los estadounidenses afrodescendientes, digamos bien, que fueron Tommy Smith y John Carlos, estando en el podio, ¿sí?, como primero y tercero respectivamente, inclinan la cabeza y levantan sus puños con un guante negro en señal de lucha por los derechos civiles para el colectivo de afrodescendientes en Norteamérica y en todo el mundo, hecho por el cual se ordenó la suspensión de Smith y de Carlos del equipo olímpico estadounidense, y el mismo Comité Olímpico Internacional pidió que fueran expulsados de la Villa Olímpica. ¿Qué va a pasar? El Comité Olímpico de México dice, no, como tienen visa de deportistas, van a seguir siendo invitados de honor en México y van a seguir siendo tratados como atletas. Un portavoz de la organización dijo que era una violenta infracción de los principios fundamentales del espíritu olímpico lo que habían hecho tanto el Comité Olímpico Mexicano como los atletas Tommy Smith y John Carlos. Una foto más que icónica, ¿no?, en la lucha por el derecho del colectivo de afrodescendientes en todo el mundo. 1972 iba a ser el turno de la ciudad alemana de Múnich, juegos que quedarían marcados por la trágica irrupción de un comando palestino que irrumpió en la Villa Olímpica tomando como rehén a 11 atletas israelíes, a los cuales los termina asesinando. 1976, turno de Montreal, en Canadá, ciudad que gastó tanto en ser la anfitriona que se endeudó por los próximos 30 años. Fíjate la importancia del, digamos, ¿no?, del parecer, ¿no?, del querer demostrar un poderío económico, que Montreal se endeudó por 30 años para los Juegos Olímpicos de 1976. Los próximos, los del 80, se van a realizar en Moscú,
pero la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética, la invasión a Afganistán, debería decir, por parte de la Unión Soviética, va a provocar el boicot de 51 naciones que buscaron voltear los Juegos Olímpicos de Moscú del 80, juegos que finalmente se llevan de igual manera a cabo. 1984 sería el turno de Los Ángeles, que realiza sus segundos Juegos Olímpicos, ¿sí? Competencia boicoteada por la Unión Soviética y sus aliados, ¿no? Siempre en el contexto de Guerra Fría. 1988 nos va a llevar a Seúl, a Corea del Sur, edición en la que se introdujo el ping-pong o tenis de mesa, como prefieren llamarlo, y competición en la que el Comité Olímpico Internacional aceptó la participación gradual de profesionales en cada deporte. Ya el amateurismo va perdiendo cierto impulso, ¿no? Si bien no va a perder el impulso casi nunca, digamos, ciertos profesionales van a poder incluirse en un número limitado en cada una de las disciplinas. Ya para la década del 90, con la Guerra Fría terminada, los Juegos Olímpicos dejan de estar tan politizados, ¿sí? Y poco a poco todas las naciones del mundo comienzan a enviar sus delegaciones. 1992 sería el turno de Barcelona, por ejemplo, en donde debutan como deportes el béisbol y el bádminton, ¿sí? 1996, año del centenario de los Juegos Olímpicos modernos, Atenas soñaba con tenerlos en la casa, en la cuna de la competición, ¿no? De los Juegos Olímpicos, pero el Comité Olímpico Internacional eligió Atlanta, en Estados Unidos. ¿Por qué se eligió Atlanta? Bueno, acá hay una hipótesis, ¿no? Aparentemente muchos dicen y sostienen que se elige Atlanta porque era la sede nada más y nada menos que de Coca-Cola, uno de los principales patrocinadores de los Juegos Olímpicos desde el año 1928. Entonces, primero pasen por caja y después vemos a dónde vamos, ¿no? Sería una cosa más o menos así. El año 2000 nos llevaría a Sydney, ¿sí? En Australia. 2004 los Juegos Olímpicos volverían a su cuna, a Grecia, más precisamente a Atenas, con un presupuesto realmente desorbitante que va a hacer temblar la economía griega en esos momentos. Los próximos van a ser en Beijing en el año 2008, los siguientes en Londres 2012, la única ciudad que organizó hasta ese momento los Juegos Olímpicos 3 veces, ¿sí? Presionando mucho a Qatar, a Arabia Saudita y a Brunei para que no se llevaran los Juegos Olímpicos a sus países y ser Londres la única ciudad en organizarlos hasta el momento 3 veces. 2016, digo hasta el momento porque va a venir una sorpresita, digamos, ¿no? 2016 va a ser Río de Janeiro, en Brasil, la encargada de recibir los Juegos Olímpicos por primera vez en América del Sur. Juegos en los que Michael Phelps, por ejemplo, se va a convertir en el mayor campeón olímpico de la historia. Los de 2020 se debían realizar en Tokio, pero estimo que todos recordarán la pandemia de COVID-19 que hace que se aplacen un año, celebrándose en el mismo Tokio, pero en el año 2021 y sin espectadores, lo cual tuvo un impacto económico también muy fuerte. Y ahora, este año, en Francia, 2024, París es la segunda ciudad en acoger los Juegos Olímpicos por tercera vez. Ahí una mínima sorpresa que mientras grabo este episodio se están desarrollando, ¿no? Y los próximos, si todo va bien, serán en Los Ángeles, la tercera ciudad que se va a convertir, en la tercera ciudad en recibir 3 veces la competencia, ¿no? Tendríamos Londres, París y Los Ángeles. Los Ángeles que vendrían a ser Los Ángeles 2028, ¿estoy diciendo bien? Creo que sí. ¿Seguiremos haciendo podcast para esos momentos? Espero que sí, ojalá que sí. ¿Ustedes qué opinan, digamos, no? Espero que sí, porque hay mucha historia por contar. Queridos amigos, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero haber estado a la altura, haber hecho un repaso así a vuelo de pájaro de los Juegos Olímpicos. Si así ha sido, los invito a sumarse a nuestros cursos, a nuestros viajes, a comprar nuestros libros. Alta en el cielo, una historia de la bandera argentina que lo está rompiendo, mi último libro con Editorial Planeta. Y si quieren, si lo desean, aportar económicamente al canal a través de Cafecito desde Argentina o a través de PayPal desde cualquier país del mundo. Todos los links, todos los enlaces los van a encontrar en nuestra página web historienpodcast.com.ar. Queridos amigos, hasta un próximo encuentro cuando la historia nos vuelva a reunir. Chau, muchas gracias.